Uno de los principales retos empresariales que tiene una empresa familiar para que crezca, para que se profesionalice, es poner a la persona correcta en la posición correcta. Y hay familias que quizá no lo entienden, o incluso hay integrantes de la familia que no necesariamente están ligadas al talento. ¿Cómo se le hace entender eso al líder de la empresa? Es tema de profesionalización, ¿no? Y a ver qué entiende por profesionalización. La primera barrera que tiene que vencer la profesionalización, no la primera, de las primeras, es entender que el apellido no está ligado a la capacidad de trabajo, ¿no? Entonces, eso se lo va a explicar o lo puede convencer más fácilmente un consejo de administración, un consejo de administración operativo. Pero fíjate una cosa, ¿qué ha pasado en la realidad? Muchas veces no es el fundador, el líder, el que se resiste o el que insiste en poner a esa persona. Muchas veces hay una presión externa. Esa presión externa a veces viene de mamá o a veces viene de una hija que dice, oye, mijito, pon a fulanito. Oye, papá, pon a mi hijo ahí, ¿no? Entonces, papá no es tonto, por eso tiene esa empresota, ¿no? Papá sabe que ese muchacho no es idóneo, pero se siente presionado. Entonces, una de las grandes aportaciones del Consejo de Administración Profesional o mixto a la empresa de la familia es que el consejo es el que va a decir sí o no entra esa persona. Entonces papá va a voltear y le va a decir, mijita, yo quería que entrara el muchacho, pero estos chilangos, estos fregados que no quisieron, ¿no? Y como, no, yo quería, ¿no? ¿Verdad, mijo? Sí, papá, tú les dijiste, pero... Entonces, esa es una gran ventaja de un consejo de administración, ¿no? Que te evita los conflictos con la rama. Y eso sirve no nomás para nombramientos, ¿no? Sirve para remociones, sirve para viáticos, sirve para informes, sirve para rendición de cuentas, para muchos, ¿no? Ok. Platicaba con un amigo muy cercano hace algunas semanas y él forma parte de una empresa familiar. Sí. Y me platicaba una experiencia que se me hizo muy interesante y lo quiero sacar a la mesa. Me dice que hace un tiempo atrás, recientemente contrató a un tío de él que se incorpora por primera vez a la empresa familiar, pero que en el acuerdo, en la negociación, pues que él siente que gana muchísimo más para la labor o la tarea o la posición que está haciendo. Que si hubiera contratado a un externo, le hubiera pagado muchísimo menos. Entonces me lo platicó a manera de frustración, que se sentía frustrado. ¿Cómo se puede evitar caer en ese tipo de trampas? Para eso son lo que al principio te mencionaba, que uno de los 4 elementos que ayuda es los acuerdos familiares. El número 2, ¿verdad? Esos acuerdos familiares trae un adjetivo, acuerdos familiares oportunos. Porque ya que se actualiza la situación, es muy difícil tomar el acuerdo. En cambio, si antes de contratar al tío hubieras fijado la política de emolumentos, hubiera sido más fácil. Claro. Ahorita ya no, porque la vas a tomar con dedicatoria al tío. Ok, ya. Sí, claro. Ahorita no la tienes fácil, no sé cómo lo va a resolver tu amigo. No, pues yo tampoco. ¿No? Ahí luego le paso el contacto para que lo asesore. Para que lo asesore. Sí. En las empresas familiares también se da, bueno, no necesariamente las empresas familiares, ¿no? En todos lados se da mucho el tema del ego, ¿no? El ego pues daña personas, hace que no pidamos perdón, podemos llegar a ofender, a humillar. ¿Cómo usted como asesor, como que le ha tocado tratar con distintas empresas familiares de muchos tamaños y diferentes tipos de perfiles de empresarios, ¿cómo se le hace notar a ese empresario o a los varios integrantes, cómo se le hace notar ese ego desmedido para que puedan tener conciencia quizá de modificarlo, de resolverlo, todo para beneficio del crecimiento y de la empresa familiar? ¿Qué ha hecho en esos casos
cuando usted nota en las empresas ese ego desmedido para poder apaciguar las aguas? Bueno, muchas veces lo primero que tienes que hacer es separar o diferenciar o convencerte si el tema del conflicto es patrimonial o de ego. Porque muchas veces el tema es dinero y otras veces el tema de veras es vanidad, es ego, ¿no? Hay muchos casos que tienen que caer en el terapeuta y ahí resolverlo, ¿eh? O sea, yo le digo a los directores o a los dueños de empresa familiar que si se encuentran un yerno que sea abogado, economista, MBA, psiquiatra y cura, pues que lo contraten porque ese le va a resolver todo, ¿no? De otra manera no puede. Esto es interdisciplinario, ¿no? Yo la verdad, si se sale de mis alcances, yo le diría, vamos buscando otra solución, ¿no? O sea, perfecto. ¿Cuáles serían algunas de las malas prácticas que destruyen una empresa familiar? Fíjate, te lo voy a comentar con otra anécdota. Que la tengo muy presente porque fue de mis primeras enseñanzas. Por algunas circunstancias yo estaba en Monterrey y me tocó estar en un grupo que lo propició una universidad de Monterrey muy prestigiada a sus consejeros, ¿no? Y tenían de invitado a Miguel Ángel Gallo, que es un gurú de las empresas familiares, ¿no? Grande ya de edad, ojalá todavía viva, con problemas auditivos. Es una referencia, ¿no? Es una referencia. Y yo estuve en la reunión esa. Entonces, después de mucho platicar, era sin agenda ni nada, ¿no? Después de mucho platicar y todo, dice uno de los empresarios, bueno, dice, entonces, ¿por qué si hay todo eso, por qué las cosas no nos salen bien? ¿Por qué nos equivocamos? Bueno, dijo, mira, vamos haciendo ese ejercicio. Y ya soltó la voz a todos los demás. Y el resumen de todo eso, yo lo tengo muy presente. Y fueron 5 puntos que en ese entonces, desde ese entonces lo tengo muy presente. Punto número 1. Dice, confundimos que sea familiar con que tenga capacidad con el cargo. El hecho de que sea familiar nuestro, automáticamente lo hacemos capaz para el cargo. Y eso no es correcto. Eso es una mala práctica. Es una mala práctica. Ok. Otra mala práctica es que las retribuciones se salen del mercado, como al tío. Los sueldos. Sí. ¿Por qué le pagó de más? Porque es tío. Exacto. ¿No? Ok. ¿Qué otra? Y esto, dice, le sucede a los latinoamericanos, no a los anglosajones. No se acepta que gane dinero, que tenga utilidades el que no labore en la empresa. Si tú eres accionista, tú tienes derecho a ganar, ¿no? Y eso a un gringo, a un inglés no le quita el sueño. Pero a un latino, a un mexicano, que llegue tu hermana, que llegue tu hermano a cobrar el 10% de las utilidades sin haberse parado en el campo, en la fábrica, en la planta, eso frustra, claro. Saca roncha. ¿Y es normal esa frustración? Es una causa de conflicto muy frecuente. Ajá. Aquí, ¿no? Sí, lo que se refiere es los accionistas activos que trabajan en la empresa, pues cobran, ¿no? Pero también hay accionistas pasivos, que son accionistas pero que no trabajan y aún así cobran. Aún así cobran, lo cual es legítimo, es legal, ¿no? Ahí yo veo dos conflictos. Un conflicto es el accionista activo, que sí trabaja dentro de la empresa, esa frustración de que por qué le voy a dar lana si no está trabajando. Así Pero es. también creo yo que el accionista pasivo que no está trabajando y que recibe dinero, oye, estos que están trabajando ahí no creo que estén haciendo bien las cosas. Eso es. O sea,
¿Cómo se controla esa situación por los dos lados? Hay una herramienta de establecer un buen sistema de rendición de cuentas que satisfaga a los dos. Pero si no lo tienes, vas a estar provocando esa situación, ¿no? Pero ahí el tema es, en ese momento, era de que el mexicano no acepta pagarle utilidades a un pariente que no se paró en la planta en todo el año, ¿no? Pero eso sí ¿usted lo dice como algo que se debe de hacer? O, ¿Cómo? Porque mi pregunta es ¿cuáles son las malas prácticas? ¿Cuál sería la mala práctica ahí definida en ese punto? Bueno, la mala práctica es que no haya una conciencia y ni una mecanismo de aceptación y de claridad en eso. Ya entendí. Perfecto. Esa sería la mala práctica. Ok. No que no hubiera accionistas pasivos. Sí, es simplemente algo que falta de... Exacto, ya. Perfecto. Ahora, esta sí es una mala práctica, frecuente y sobre todo a nivel pyme. Hacer de la empresa la caja chica de la familia. ¿No? De ahí sacas para la escuela, sacas para los carros, sacas para los viajes, sacas para las casas, sacas para todo, ¿no? ¿Qué pasa? Quitas opacidad a la empresa, no le satisfaces a los accionistas porque siempre vas a tener la percepción de que el otro está sacando más que tú, ¿no? Entonces, esa es una mala práctica. Y finalmente, decía el grupo, porque esta no fue opinión de Miguel Ángel Gallo, sino que fue una conclusión del grupo, finalmente es retrasar indebidamente la sucesión. Los años pasan y los muchachos no tienen idea qué va a pasar con la empresa. Se refiere a la incertidumbre, que eso provoca. Ok, al estrés, a la incertidumbre, el qué va a pasar. Sí. ¿Qué pasa cuando retrasas indebidamente la sucesión? Es como dicen, es cuando tienes como al monarca, ¿no? Como el papá monarca. ¿Cómo sacas a un monarca de su castillo? Mediante una rebelión, ¿no? ¿Cómo son las rebeliones? Pues allá en la Edad Media eran con lanzas, con flechas y todo. Ahora, ¿cómo son? Con desánimo, con deserción, con decepción, ¿no? Pero finalmente hay rebelión, ¿no? Entonces, esa es era la el quinto error o mala práctica que, como te digo, no era aportación de él, era la conclusión a la que llegaba el grupo, ¿no?